Muy buenas noches, queridos hermanos de la Iglesia del Centro. Estoy muy contento porque estoy compartiendo con ustedes un momento de oración, un momento justamente de reflexión en torno a la palabra de Dios. Mi nombre es Mariano Caffarelli, estoy estudiando en la Universidad Adventista del Plata, estoy estudiando teología y también educación. Bueno, en primer lugar, darle gracias al pastor Darío Maldonado por la oportunidad que me dejó de poder estar en este espacio. Siempre tengo el agrado de la Iglesia del Centro, porque es mi iglesia de origen, es mi iglesia de corazón, es donde voy cuando estoy en Buenos Aires. Así que para mí es un privilegio poder estar con ustedes. Allí donde estás, si tú quieres, me puedes acompañar en una oración para poder comenzar este breve espacio de gratitud a Dios. Querido Dios y Padre, quiero pedirte que tú nos bendigas, nos acompañes, nos ilumines al poder entender de tu palabra y poder justamente profundizar en ella. Mándanos al Espíritu Santo para poder decir las palabras más oportunas y poder reflexionar en torno a ellas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, querido hermano, ¿sí? Me parece muy oportuno, ¿sí? En esta oportunidad, poder reflexionar en torno al libro de Eclesiastés. ¿Por qué? Bueno, primero porque el libro de Eclesiastés es uno de mis favoritos y de donde hay un montón de enseñanzas que tal vez las hemos dejado de lado. En segundo lugar, porque estamos ahora viendo con el Reavivados de tu palabra, Reavivados por su palabra, el libro de Eclesiastés. El Reavivados por su palabra es un plan anual que tiene la Iglesia, en realidad es un plan a nivel mundial, para poder estudiar la Biblia por capítulos, un capítulo por día. ¿Y adivinen qué? Justo esta semana y la semana anterior estamos con el libro de Eclesiastés. Así que si todavía no empezaste este plan, te animo a que lo puedas empezar, es muy lindo, es muy bonito. Y vamos a estudiar entonces así el libro de Eclesiastés. Y, ¿sabes? Justo ayer y antes de ayer tuve la oportunidad de rendir un poco de, bueno, rendí un final de un examen de mi universidad, rendí un examen, una instancia final se le dice, para poder aprobar una materia. Y esta materia era algo sobre filosofía, algo muy parecido con el libro de Eclesiastés. Y aunque haya aprobado, que para mí es algo buenísimo, me pone muy feliz, el libro de Eclesiastés me va a decir que es vanidad. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa esto? El libro de Eclesiastés, así que ya ve buscando tu Biblia o al celular donde tú puedas buscar en la Biblia, ya ve buscando el capítulo 1 porque ahí nos vamos a centrar. El libro de Eclesiastés empieza diciendo que todo es vanidad. Y el todo incluye el examen que yo rendí ayer. Es decir, todo lo que hagamos es vanidad. Todo lo que hagamos va a ser vanidad. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué significa vanidad? Por lo menos, ¿qué significa vanidad en el entorno bíblico, ¿verdad? Así que lo primero que tenemos que hacer es buscar en la Biblia qué significa la palabra vanidad, ¿sí? Por otro lado, no te quiero deprimir en este sermón, en esta meditación que he preparado, así que ya te quiero dar la respuesta a lo que vamos a estudiar, pero queremos asegurarnos, ¿sí? Es que Jesús es la única persona que te puede dar la completa paz y felicidad. Así que ya arranquemos por eso, ese concepto, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque nos vamos a dar cuenta cuando leamos el libro de Eclesiastés que es medio triste, ¿verdad? O por lo menos en la primera apariencia, porque va a decir que todo lo que hacemos, todo el trabajo, todo, absolutamente todo, es vanidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver eso. Y te voy a decir algo más antes de estudiar. ¿Sabes qué es vanidad también? La iglesia del Adventista del séptimo día. Mariano, ¿por qué estás diciendo eso? Porque también es vanidad. Lo único que no va a ser vanidad van a ser las palabras de Jesús, ¿sí? Y tenlo por seguro. Pero ya vamos a estudiarlo, no te preocupes. Primera lección entonces, todo es vanidad. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1 y 2. El capítulo 1 es la introducción a este libro, que es un libro asombroso, que nos hace pensar mucho, es uno de los primeros libros de filosofía, vamos a decir. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén.
quien escribe este libro va a ser el famoso Salomón. ¿Por qué digo famoso? Famoso por dos cosas. Uno, porque era el más sabio, el considerado más sabio de todos los tiempos, o sea, el más inteligente de todos, y era el más conocido por el creador del templo de Jerusalén. Y si recordamos en la historia del antiguo Israel, el templo era como lo máximo que tenía Israel. ¿Por qué? Porque allí era donde se manifestaba la presencia de Dios. Y es muy curioso que Salomón diga lo siguiente en el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Eclesiastés. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo, incluso el templo que construí, diría Salomón. Por eso te dije anteriormente que ni mi examen ni la iglesia van a darte felicidad, ¿sí? Solamente Jesús, ¿verdad? Y Jesús excede todo eso, ¿sí? Jesús excede hasta esta reunión, ¿verdad? Las palabras de Jesús, la comunión que tienes que tener con Jesús es tuya, es única y es personal, y eso ya lo vamos a ver. Pero primero veamos qué significa vanidad de vanidades. Bueno, en el hebreo, ¿sí? A mí me gusta mucho estudiar las palabras originales, significa vapor, ¿sí? La palabra original. Se pronuncia Hebel, ¿sí? Como Abel, no sé si tú te acuerdas del personaje del Génesis de Caín y Abel, ¿sí? Abel significa vapor. Pero los padres se ve que, o por lo menos el que le escribió el nombre de la Biblia, le puso Abel porque era efímero o algo que desapareció rápido. Y cuando Salomón escribe todo es vanidad, es como que está diciendo vapor de vapores, todo es vapor. Es como que es ilusión, no puedo agarrar el vapor, no puedo atrapar el vapor, no puedo construir sobre el vapor. No solamente eso, el vapor desaparece rápidamente. Todo lo que está debajo del sol, dice versículo 3, es vanidad, es vapor, es un sinsentido. Y te voy a decir algo más. El libro de capítulo 1 de Eclesiastés, si tú lo lees después en más detalle, va a haber muchos pequeñas características, muchos detalles chiquitos que nos indican que está pensando en el libro del Génesis, en la creación de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra vanidad, Hebel, esta palabra que es vapor, está muy asociada con el capítulo 1, versículo 2 del Génesis, donde la tierra estaba desordenada y vacía, estaba como en un caos. Bueno, Eclesiastés te está diciendo que todo lo que haces es como un caos, es vanidad, no tiene un sentido. Bueno, Génesis capítulo 1, versículo 2, la tierra dice estaba desordenada y vacía, sin sentido. La tierra estaba en un estado inútil, ¿verdad? Lo mismo pasa con Eclesiastés. Todo lo que hacemos, dice, es Hebel, es sin sentido, ¿verdad? Y esto a mí me pone un poco mal, ¿verdad? Porque uno puede tener grandes proyectos, grandes ideas, grandes logros, y tiene que estarle agradecido a Dios, porque proviene de Dios, ¿verdad? Uno puede tener algún proyecto personal y ponerle horas y empeño y darle gracias a Dios porque Dios te lo concede. Pero a lo último que quiere ir Salomón y a lo que quiere ir Dios en esto es que tu felicidad, tu vida no tiene que estar construida en eso, en lo mundanal, en lo humano, sino que tiene que estar construida, puesta la mirada en lo eterno, ¿sí? en Jesús. Esto lo vamos a ver al final, pero ya te lo voy adelantando. Entonces, lo primero que quiero decir es que todo lo que hacemos es vanidad, ¿sí? Es Hebel, es un sinsentido. Y Salomón sí justamente profundiza en esto y dice que en toda la naturaleza vio que todo vuelve a ese estado original de caos y desorden como era el Génesis y nada tiene sentido, no hay nada nuevo, dice, es como que nunca sucedió, nunca pasamos de ese momento de desorden y caos de la creación. ¿Dónde te dice esto? Bueno, versículo 10 dice, ¿acaso hay algo que se pueda decir y aquí esto es nuevo? ¿Y por qué está diciendo esto Salomón? Bueno, pensando en el Génesis, cuando Dios creó todo, es totalmente nuevo. Bueno, para Eclesiastés es como que nunca pasamos del desorden y de ese caos de la tierra antes de que Dios la crease. En un sentido metafórico. Recordemos que Eclesiastés es un libro
en poesía, ¿verdad? Y la poesía tiene esto de las metáforas, de reflexionar y de pensar. Me da a mí la sensación de que es como todo que está en confusión en este vapor, ¿verdad? Que no se puede construir nada sobre ello. Y incluso, sí, y aquí viene la segunda lección, es que no hay ninguna sabiduría humana, ¿sí?, que pueda ser de utilidad para construir mi vida. No hay filosofía, no hay pensamiento humano que pueda darme la completa paz y tranquilidad. ¿Dónde lo podemos leer eso? Bueno, Eclesiastés capítulo 1, versículo 13. Dice, yo me entregué de corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este duro trabajo Dios lo dio a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. O sea, Dios encargó esto de buscar, de buscar las respuestas, de buscar la sabiduría, de buscar dónde encontrar la paz. Es trabajo del ser humano. Pero, ¿cuál es la respuesta de Salomón? Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y vi que todo ello, ¿qué es? Es vanidad. Y dice, y aflicción de espíritu. En otras traducciones dice que es correr tras el viento. Es como que no tiene sentido. Es decir, si nosotros ponemos la vista debajo del sol, nada tiene sentido, ¿verdad? No hay sabiduría humana que pueda darnos esa completa paz y tranquilidad. Y quiero ilustrar esto con algo que sucedió en la historia del mundo, con la historia de la civilización humana, que es con profundo dolor que uno tal vez lo cuenta, porque es como que nuestra historia avanzó siempre en esta, de alguna forma, en una contradicción, ¿verdad? Siempre ha habido guerras y siempre ha crecido en torno al sufrimiento, ¿verdad? Porque si uno vuelve en la historia un par de años atrás, llegamos hasta la Revolución Francesa, digamos, un grupo de personas crearon la idea de un proyecto para el ser humano, un proyecto de ilustración. ¿Qué es esto? Bueno, que el ser humano pueda guiarse por sus propios medios, por la razón, ¿verdad? O sea, porque como somos seres pensantes, podemos tener una conducta, ¿sí?, que solamente nazca del ser humano. No necesitamos una guía externa como la Biblia, o un profesor, o un pastor, no necesitamos nada de eso. Necesitamos ser seres autónomos, que nos podamos determinar, que podamos tomar las riendas de nuestra propia vida y guiarnos. Este proyecto de ilustración comienza más o menos en el 1750, tiene un clímax en la Revolución Francesa, donde hay ideales humanos como el respeto, la autonomía, la igualdad, que son valores que son muy buenos, ¿verdad? Pero se encuentra con un gran fracaso, ¿sí? En 1939, en 1945 ocurre una guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y podemos decir que ahí terminó el proyecto ilustrado, porque seres totalmente racionales deciden iniciar esta guerra, deciden incluso hacer lo que se llama el Holocausto, ¿sí? Este Holocausto es, con profundo dolor, un evento que es terrible, que es totalmente terrible. Millones de personas fueron asesinadas en hornos y con gas, millones de personas. Un lugar solamente se llamaba Auschwitz, un campo de concentración donde iban personas. En ese lugar se calcula que casi 70.000 a 100.000 personas fueron asesinadas solamente en ese lugar. Dice que tenían 5 cámaras de horno de gas donde pasaba gente diariamente para ser asesinada, donde el mal se vio gráficamente representado. Hay un pensador, un tal Theodor Adorno, donde propone que nunca más se tiene que repetir esto, que en la educación tiene que tener la empresa el objetivo de no repetir este evento inhumano. Y cuando el horror se instala en el pasado, el presente tiene que estar asegurado. Y la única forma para poder hacer eso es recordando en el gran evento y intentar no repetirlo. A lo que quiero ir con esto es que el ser humano se propuso disculpen el sonido del celular, el ser humano se propuso lograr un proyecto donde se pueda guiar solo. Y terminó justamente en un holocausto donde millones y millones de personas se vieron afectadas. Qué triste, ¿verdad? Qué triste pensar que el ser humano puede solucionar sus propios medios, que el ser humano puede encontrar la felicidad en sí mismo.
Y con esto quiero leer lo siguiente, que como decía Eclesiastés, no hay nada debajo del sol que no se considere vanidad, que no sea correr tras el viento, que te pueda dar felicidad. No existe nada debajo del sol, dice. Pero aquí viene la respuesta. Y no la encontramos en Eclesiastés. Ahí inmediatamente Eclesiastés 1. La encontramos en el capítulo 12. Si yo me quiero ir al final del libro, nos salteamos todo lo que quiso decir Salomón, que es tema para poder reflexionar, para poder estudiar, pero lo vas a tener que hacer en tu casa, ¿verdad? La respuesta se encuentra en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso, o sea, el final, el objetivo de lo que te quiero dejar en claro, dice, es, escuchá, dice, teme a Dios, ama a Dios, respeta a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del ser humano. Esto es lo más importante, ¿verdad? Esto es lo más importante. En otro libro de Salomón, versículo 14 del libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 13, perdón, capítulo 3, versículo 13 del libro de Proverbios, otro libro de Salomón, nos dice dónde encontrar esta paz, esa tranquilidad. Nos dice que se encuentra en la sabiduría. Bienaventurado, feliz, es el hombre que halla la sabiduría, que la encuentra. Versículo 18. La sabiduría es un árbol de vida para los que la agarran. Y me recuerda otra vez al Génesis. Me recuerda al Génesis donde Adán y Eva, para mantener su vida eterna, tenían que comer del árbol de la vida. Me recuerda al Apocalipsis, que cuando lleguemos al cielo, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la ciudad de Dios? El árbol de la vida. Ese árbol donde vamos a echar mano y dice que va a ser para sanación de todas las naciones. Me está diciendo Salomón, porque escribió también el libro de Proverbios, que quien encuentra la sabiduría, adivinen qué, está comiendo el árbol de la vida hoy. Quien encuentra la sabiduría hoy empieza a disfrutar de la vida eterna. Y entonces, ¿dónde encuentro la sabiduría? Vamos al libro de Juan. Y me encanta cómo Juan ilustra, ¿verdad?, esta sabiduría, cómo Juan ilustra la vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 66. Juan 6, capítulo 6, versículo 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Para explicarte el contexto, Jesús les empieza a hablar a un grupo de personas y les dice algunas palabras que no las entendían muy bien, incluso los desafía a que no lo sigan si no estaban comprometidos del todo. Y entonces el versículo 67 dice que entonces Jesús mira a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos, los mira, se da vuelta y les dice, ¿ustedes se quieren ir también? Y me encanta esta pregunta de Jesús, porque a mí me pone justamente en una encrucijada. Usted, vos Mariano, ¿querés quedarte a escucharme o no? Porque nadie te obliga a estar en la iglesia. Como te dije al principio, la iglesia es vanidad también. Pero las palabras de Jesús, vamos a leer ahora, son lo que te va a dar la felicidad. Si no es la iglesia, es la comunión con Jesús diariamente. La iglesia es una herramienta que Dios utiliza. ¿Cómo puede ser este sermón? ¿Cómo puede ser una oración? ¿Cómo puede ser una palabra de consuelo? No tiene que ser tu prioridad final. La prioridad final tiene que ser en ese espacio en comunión que tenés con vos y Jesús. Eso tiene que ser lo principal. Eso. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo tú tienes las palabras de vida eterna. No se encuentra en ningún otro lado más, solamente en Jesús. Solamente en Jesús encontramos la paz y la tranquilidad. Solamente en la comunión que tenemos con su palabra vamos a encontrar esa tranquilidad y esa paz. Solamente cuando nosotros en la mañana o en la tarde o en la noche nos sentamos en oración para pedirle
que Él nos guíe por medio de su palabra. Cuando oramos por otros, para que Dios también los guíe, y entramos en una oración, en comunión con Jesús, y empezamos a profundizar con Él, solamente ahí encontramos la sabiduría. Y cuando encontramos a Jesús, encontramos ese árbol de la vida eterna de Proverbios. Y entonces hacemos lo que Eclesiastés quiso decir, ese todo del hombre, eso que lo completa, eso que lo hace feliz, que es amar a Dios y guardar sus mandamientos. No hay nada más, no hay sabiduría humana. No hay final, como me pasó a mí, que me pueda dar tranquilidad y felicidad, solamente es Jesús y una vida en comunión con Él. Una vida en comunión con Jesús y justamente en relación con Él. Con esto justamente me gustaría cerrar, ¿verdad? Con la idea de que Salomón, el gran justamente autor de 3 libros de la Biblia, escribió Eclesiastés, Proverbios y Cantares y también algunos salmos, escritor, filósofo, profeta, arquitecto, porque justamente construyó el templo. Él mismo viene a decir que nada de lo que él hizo en toda su vida tuvo sentido alguno. ¿Saben qué es lo que tuvo sentido? Haber seguido a Jesús. Eso es lo que te dio felicidad. Y lo mismo te viene a decir la Biblia. Solamente las palabras de Jesús son las que tienen vida eterna. Y me tengo que aclararlo, ¿verdad? ¿Quiere decir esto que no tengo que dejar de hacer el resto de las cosas para solamente dedicarme a la iglesia? No, a la vida de oración, a la comunión. No quiero decir eso. Quiero decir que la prioridad tiene que ser Jesús. Si tu vida tiene como prioridad el reino de los cielos, el resto de las cosas, dice, van a venir por añadidura. ¿Sí? La prioridad de Jesús. El resto de las cosas las seguimos haciendo y nos van a dar también felicidad. Pero solamente y solo si Jesús mora en el corazón humano, ¿verdad? Esa es la clave principal para nuestro bienestar cristiano. Que Dios te bendiga en este día, que puedas profundizar nuevamente, que puedas seguir profundizando en la palabra de Dios, que disfrutes justamente esta semana que tienes ahora. Pon en oración lo que hemos dicho, reflexiona y sigue estudiando la palabra de Dios porque justamente es buena y agradable para nuestra vida. Nos estamos viendo nuevamente un sábado de estos. El pastor Darío Maldonado me ha invitado a poder compartir un sábado a la mañana y ahí nos estaremos viendo y seguiremos profundizando en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te me cuidas.